¿Qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente para realizar un conversatorio sobre tus derechos, para hablar sobre residuos electrónicos y la implicancia que tiene todo el sistema de recolección de residuos electrónicos en el sistema de derechos, digamos, cómo opera, cuál es la legislación vigente, qué hacer cuando tenemos un residuo electrónico y no saber, digamos, cómo actuar. Entonces, para eso estamos con una invitada especial que es la doctora Andrea Burucua, que es especialista en Derecho Ambiental, es abogada. Y bueno, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Es una colaboradora habitual de tus derechos y bueno, por supuesto que siempre es bienvenido a hablar de estos temas y sobre todo con una especialista como Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo va esta cuarentena? ¿Qué tal, Nati? Bien, bien, bastante bien. Tratando de resistir, digamos, pero bien. Bueno, siempre es una buena oportunidad para sacar estos temas, quizás que no son tan habituales, no hablamos de estos temas en general sobre, en tus derechos siempre tratamos de trabajar sobre temas más coyunturales, pero bueno, la idea era también traer esto y ponerlo en la agenda y saber, digamos, en qué situación estamos actualmente sobre este tema y para comenzar, si querés, bueno, definamos, digamos, qué es un residuo electrónico y después, bueno, vamos a ir avanzando sobre las normativas que incluyen, digamos, todos los procederes que tienen que tener las empresas, los ciudadanos, cómo actuar y demás. Pero bueno, para arrancar, digamos, saber de qué hablamos cuando hablamos de un residuo electrónico. Los residuos electrónicos son aquellos aparatos eléctricos o electrónicos, digamos, Mm. que han sido descartados o desechados por su propietario. Estos aparatos que están presentes en nuestra vida diaria, en todos los hogares, en las oficinas, en las instituciones públicas, en las industrias, son aquellos que funcionan con corriente eléctrica o alimentados por baterías o pilas. Es una gama inmensa de productos que van desde heladeras, televisores, microondas, celulares, computadoras, eh, cajeros automáticos, bueno, un montón de equipamiento médico y obviamente aquellos que tienen que ver con procesos industriales, herramientas, eh, todos estos aparatos, cuando son desechados, cuando ya no pueden ser reparados y requieren, digamos, una disposición, se transforman en residuos eléctricos y electrónicos. Su sigla es RAE y normalmente la van a ver así si es que leen bibliografía o literatura en relación al tema. Esta corriente de residuos es la corriente de residuos que más crece últimamente. De hecho, crece 2 o 3 veces más que los residuos domiciliarios, que los residuos orgánicos y que cualquier otro tipo de residuos. Esto se debe obviamente a que, dado el avance tecnológico, cada vez consumimos, se producen y a su vez consumimos más de estos aparatos, de estos productos, y a su vez es un residuo que tal vez por ser nuevo todavía no tiene una gestión adecuada. Entonces realmente es una preocupación a nivel global, esto sucede a nivel mundial, que este tipo de residuos crecen sin tener una debida gestión. Eh, este es todo un tema porque si bien obviamente que la problemática de residuos y los residuos domiciliarios que no son debidamente gestionados también generan impactos ambientales, este tipo de residuos, los residuos electrónicos, contienen sustancias que pueden ser peligrosas. O sea, estas sustancias lo que hacen es favorecer la conducción de la electricidad, en muchos casos, pero pueden generar fuertes impactos ambientales y a la salud humana. A su vez también estos residuos contienen un montón de materiales que pueden ser recuperados y que pueden transformarse en insumos para otros procesos industriales, muchos de ellos muy valiosos. Por
ejemplo, un celular, contiene oro, contiene plata, contiene metales preciosos, que para su extracción, digamos, como materia prima, se genera o genera esa extracción, genera fuertes impactos ambientales y sociales, sabemos lo que es la minería a cielo abierto, entonces tendría mucho sentido recuperar esos materiales o esos minerales presentes en los residuos electrónicos y no que sean vueltos a enterrar o desechados en un basural a cielo abierto. Entonces, lo que el mundo está intentando hacer, y también nuestro país, pero de una manera muy incipiente, o sea, la gestión de residuos en Latinoamérica es bastante, está como comenzando, es con un enfoque de economía circular, recolectar de manera diferenciada estos residuos para recuperar luego todos esos materiales valiosos, a su vez también para quitarle peligrosidad y que esos materiales recuperados puedan volver a ser parte de procesos industriales y lo que se deseche o lo que vaya a disposición final sea mínimo. O sea, la mayor parte de los residuos electrónicos puede ser recuperado un porcentaje altísimo de materiales. Hay una recuperación entre el 80 y el 90% de materiales, o sea que lo que terminaría yendo a disposición final es un porcentaje muy bajo. Realmente tiene mucho sentido gestionar adecuadamente estos residuos, por lo que les decía, por su peligrosidad, por la cantidad de materiales valiosos que podemos recuperar, y en ese camino, obviamente, además de recuperar esos materiales, se puede generar empleo y eliminar o al menos minimizar los impactos ambientales y a la salud que tendría su disposición inadecuada. Andrea, ¿y hay algún Eh, estudio que nos diga cuánto es la cantidad de residuos de estas características que cada ser humano, digamos, genera, por lo menos o a nivel país? ¿Tenés una idea para saber el impacto, digo, que esto tiene? Exactamente. Nuestro país, así como muchos otros, no tiene información oficial sobre la generación de la cantidad de residuos electrónicos que genera nuestro país y a su vez qué sucede con ellos, ¿no? Pero sí hay informes globales. Salió uno muy recientemente, hace unos meses, el e-Waste 2020, que recopila y estima, saca algunas estimaciones sobre cantidades, tomando los países en los que sí hay datos, y más o menos se ha estimado que los países del primer mundo consumen y desechan una cantidad de 20 kilos por habitante de residuos electrónicos y que nuestro país estaría alrededor de los 10 kilos de residuos electrónicos por habitante por año. Esto obviamente es una cantidad importante, por supuesto que no todos los habitantes generan la misma cantidad de residuos, depende mucho obviamente de la condición y el nivel económico, y también dentro de estas estadísticas están los residuos que generan las instituciones públicas y las empresas, que son grandes consumidores de aparatos eléctricos y por lo tanto grandes generadores de residuos electrónicos. Pero es una preocupación mundial porque aún en los países desarrollados, solo el 20% de estos residuos logra reciclarse. El gran porcentaje se desconoce qué sucede, o sea, a dónde van a parar, y en realidad hay un tráfico, digamos, un tráfico de este tipo de residuos en cierta forma clandestino. Muchos de estos residuos el primer mundo los exporta a países subdesarrollados de África y Asia, en donde tampoco se le da debida gestión, pero en cierta forma es como que se lo sacan de encima, por decirlo de alguna manera.
esos residuos que se mueven a nivel transfronterizo más o menos están en un 20% también, pero eso es lo que está documentado, porque hay mucho residuo electrónico que en realidad se va de los países del primer mundo en el formato de aparatos eléctricos y electrónicos para ser reparados o para ser donados, eh, porque es una exportación que, por esto que yo comentaba, de que contienen sustancias peligrosas, suelen ser exportaciones complejas y a su vez que, que, digamos, quedan bajo el marco del convenio de Basilea, que es un convenio que tiene que ver con el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Pero bueno, lo cierto es que el porcentaje, la cantidad de residuos electrónicos que estamos generando es altísima, tanto a nivel mundial como a nivel país. Nuestro país, un informe de OIT del año pasado da cuenta de una gestión de esos residuos, de un reciclado del 3%, o sea, es bajísima, el porcentaje, el nivel de reciclaje es muy bajo, lo que implica que estamos obviamente perdiendo materiales valiosos y por otro lado poniendo en riesgo aquellos ecosistemas en los cuales se desechan, ya sean en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios, este tipo de residuos. Claro. ¿Y qué hay en todo este tema de la vida útil que tienen los elementos electrónicos a veces y estas cuestiones de derechos, ¿no? O sea, cómo controlar esto que a veces las empresas lo hacen a propósito, ¿no? Generar una vida útil que en algún momento termina y esto se convierte en residuo. Esto. Exactamente, Ujú. eso es una cuestión muy, muy interesante y a su vez es algo a qué apuntar porque tiene que ver con la defensa de los derechos del consumidor. Existe un concepto, se denomina obsolescencia programada. Esto quiere decir que las empresas en el diseño de sus productos incorporan algunas fallas para que este producto tenga que ser recambiado antes de tiempo, digamos. Eh, Esto es algo que es sistémico dentro de la industria electrónica. De hecho, comenzó a principios del siglo XX por un acuerdo entre empresas de iluminación, en donde se dieron cuenta que obviamente si los productos no fallaban o no se rompían, el negocio se caía. Así que acordaron incorporar estos pequeños desperfectos o fallas para que el producto tenga que ser recambiado en una cantidad de años. Esto nosotros lo podemos ver en las cosas que habitualmente compramos, que suelen durar una cantidad reducida de años y luego se rompen. Esto se denomina obsolescencia programada. Es un comportamiento, entiendo yo, absolutamente desleal de las empresas. De hecho, hay países que regulan y sancionan este comportamiento, obligando como Francia, por ejemplo, obligando a las empresas en sus etiquetados a poner, a informar, mejor dicho, cuánto va a ser, cuál va a ser la durabilidad del producto, cómo es el diseño, a su vez asegurar que los repuestos para una reparación futura estén disponibles, porque en realidad, o sea, muchas veces el consumo de aparatos eléctricos y electrónicos y obviamente la generación de su residuo van de la mano. Entonces, parte de la reducción o la prevención de la generación de residuos tienen que ver con un comportamiento diferente a la hora de consumir, o sea, consumir de manera consciente y de manera responsable. Pero lo cierto es que aún un consumidor absolutamente consciente y con intenciones de saber exactamente qué compra, no podría hacerlo, dado que esto es
esta modalidad, esta obsolescencia programada, es algo que viene desde el diseño mismo del producto, viene directamente de fábrica, digamos, y no hay posibilidad ni de saberlo, ni de evitar que eso suceda, salvo penalizando o reclamándole a las empresas que este comportamiento deje de existir y se informe debidamente a los consumidores sobre las condiciones, características y demás cuestiones del producto. Claro. Ahora, sobre la falta de gestión o la falta de cumplimiento de la normativa vigente, ¿cómo impacta en relación a los derechos? Digamos, ¿cuáles serían los derechos que se vulnerarían en el caso de de residuos mal gestionados, ¿no? O sea, en qué grado, digamos, además del derecho al medio ambiente sano, digamos, hay un montón de otros derechos que podrían estar siendo cuestionados por esto, o sea, vulnerados, ¿no? Por la mala implementación de estas gestiones que vos comentás, ¿no es cierto? Sí, exacto, sí, tal cual. Bueno, en principio, como vos decías, el artículo 41 de la Constitución Nacional y a su vez las provincias tienen un artículo similar, casi todas las constituciones provinciales tienen un artículo similar en el que se garantiza el derecho a un ambiente sano, y la verdad es que una mala gestión de estos residuos, el desecho de estos residuos de manera conjunta con otros residuos, ya sea en basurales, ya sea en rellenos sanitarios, o sea, por ejemplo, en nuestro caso que nuestros residuos domiciliarios van a parar al SEAMSE, el SEAMSE da cuenta de la recepción de residuos electrónicos dentro de los residuos domiciliarios. Entonces hay un porcentaje pequeño, pero al sumarlo, digamos, durante la recepción diaria, se hace una cantidad muy importante. Más o menos reciben unas 6 toneladas de residuos electrónicos diarios el SEAMSE, que esto va obviamente a un relleno sanitario. Estos aparatos, como dije, contienen sustancias peligrosas que tienen que ver con su funcionalidad. Mientras este residuo electrónico o mientras este aparato está entero, no está dañado, no hay problema con esa sustancia. El tema es cuando se producen roturas o se lo deja expuesto a inclemencias climáticas, obviamente que va a generar o va a lixiviar o va a generar emisiones de sustancias peligrosas. Así que su desecho junto con otros residuos pone en peligro el ambiente y por supuesto la salud humana. Claro. Así que la gestión de este tipo de residuos no solo es beneficiosa, por esto que comentábamos, de que podemos recuperar materiales valiosos, que podemos generar empleo a través de empresas o cooperativas de reciclaje, sino que también es muy riesgoso, digamos, dejar de hacerlo. No gestionar estos residuos genera riesgos eh, tanto para el ambiente como para la salud humana, que pueden evitarse perfectamente con una buena gestión. A nivel nacional no existe una norma que regule esto, y es lo que se está pidiendo a través de organizaciones ambientales y también aquellas empresas que gestionan o que quieren comenzar a gestionar residuos electrónicos están reclamando una ley nacional. Las leyes ambientales nacionales se denominan leyes de presupuestos mínimos porque establecen las pautas básicas de protección ambiental que deben regir en todo el país, y luego cada provincia puede tener su propia norma complementando esta ley de presupuestos mínimos, haciéndola más restrictiva, agregando algunas cuestiones procedimentales o que tengan que ver, digamos, con la propia territorialidad, pero nunca pueden ser, las leyes provinciales nunca pueden ser más laxas o menos exigentes que estas normas de presupuestos mínimos. Así que
lo que se está pidiendo es que haya una ley de presupuestos mínimos nacional que regule en todo el país la gestión de estos residuos. ¿Cuál es el marco legal entonces actual sobre el cual, digamos, el país, digamos, regula la situación de gestión de residuos? Bueno, a nivel nacional tenemos la Ley de Presupuestos Mínimos que regula la gestión de residuos domiciliarios, que es la 25.916. Esta ley establece que una gestión adecuada de residuos es aquella que prioriza la minimización de la generación de los residuos y la recuperación de materiales o reciclado, y finalmente su disposición final en lugares adecuados como son los rellenos sanitarios. O sea, y a su vez, obviamente, que a lo que apunta es a la eliminación de todos los basurales a cielo abierto que existen en el país. El tema es que obviamente esta ley no alcanza porque los residuos electrónicos tienen características diferentes a los residuos domiciliarios, y por eso, por estas cosas que les comentaba de la peligrosidad o de las sustancias peligrosas que pueden contener, en muchos casos le es aplicada la ley 24.051 sobre residuos peligrosos. Pero aquellos que gestionan o que transportan no ven, digamos, y en realidad no es eficiente la aplicación de la ley de residuos peligrosos a este tipo de residuos, porque mientras una computadora, un televisor esté sano, esté intacto, esos residuos peligrosos no se liberan al ambiente. Entonces, establecer o obligar a los transportistas, a los que acopian, a los que gestionan, a tomar todos los recaudos que implica un residuo peligroso, que obviamente encarece muchísimo la gestión para algo que aún no lo es, porque en realidad las sustancias peligrosas contenidas en un aparato eléctrico y electrónico se podrían liberar en el momento en que el aparato se desensambla o se empieza a desarmar. Entonces, mientras el aparato electrónico esté entero, digamos que no tendría sentido que se le aplique la ley de residuos peligrosos. Sin embargo, en muchas provincias se aplica directamente esta ley, complicando, por ejemplo, el transporte. Recordemos que de acuerdo a la Constitución de muchas provincias, se prohíbe el ingreso de residuos peligrosos a su territorio, o sea que hasta se complica, digamos, el transporte interprovincial. Así que en realidad las leyes vigentes que tenemos a nivel nacional no son suficientes para regular correctamente la gestión de residuos electrónicos. Por eso decimos que necesitamos una ley de presupuestos mínimos que sea aplicable en todo el país, uniforme, para regular este tipo de residuos e impulsar de esta manera la gestión adecuada. Hay algunas provincias, muy poquitas, Buenos Aires, Chubut, Chaco, San Juan, que tienen leyes que alcanzan a este tipo de residuos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una ley específica para residuos electrónicos que establece su gestión integral. Esto implica, obviamente, va desde la minimización de la generación de residuos, intentar su reparación, la recuperación de materiales o reciclado, y tratar de disminuir lo más que se pueda la cantidad de materiales o residuos que van a disposición final. Esta ley es la 14.321, se encuentra vigente en nuestra provincia, pero lo cierto es que su aplicación no se ha extendido. O sea, una de las cuestiones más importantes para la gestión de un tipo de residuos es que ese residuo sea recolectado de manera diferenciada. Eso normalmente se hace a nivel municipal, y lo cierto es que muy pocos municipios de la provincia de Buenos Aires tienen una recolección diferenciada para este tipo de residuos. Y cuando lo hacen
en formato como de día verde, campaña ambiental. Entonces seleccionan un día en el año en el que los vecinos llevan al punto que se haya determinado, que la campaña haya determinado, llevan sus residuos electrónicos para que sean recolectados y luego normalmente son enviados a alguna de las empresas, que son muy poquitas las empresas que hay de gestión de este tipo de residuos, para que sean reciclados. Claro. Eh, esta ley también incorpora algo muy importante, en línea con lo que veníamos diciendo de la producción de aparatos, de la obsolescencia programada y demás. La tendencia mundial, o al menos aquellos países en los que la gestión de residuos electrónicos ha despegado, se ha impulsado y funciona relativamente bien, es en aquellos en los que se estableció el principio de responsabilidad extendida del productor. Esto significa que el que fabrica o el que importa o el que comercializa los aparatos eléctricos y electrónicos debe hacerse responsable de ellos durante todo su ciclo de vida. Seguramente han escuchado este principio de responsabilidad extendida del productor en relación a los envases, por ejemplo. Hay grandes debates y también mucha exigencia para que los envases de gaseosas, por ejemplo, el packaging y demás, sea gestionado por el mismo productor. O sea, que introduce ese producto en el mercado también se haga responsable o colabore de alguna manera en la gestión del residuo. Así que este principio, digamos, es central, primero porque hay muchas cuestiones que van a tener que ver con el diseño del producto, o sea, poder reciclar o recuperar materiales de un aparato eléctrico y electrónico tiene vinculación con el diseño, que su diseño sea ecológico, que sea fácil de desarmar, que sea más durable, que sea, como decíamos, fácil de reparar, que los repuestos estén disponibles. Estas son obligaciones que se establecen a un productor a través del principio de responsabilidad extendida y que normalmente está presente en todas las leyes de residuos electrónicos. La de la provincia de Buenos Aires incorpora estos principios. El problema es que es imposible casi aplicar ese tipo de principios solamente en una provincia, ¿no? O sea, nosotros tenemos, si bien somos un país federal, obviamente las industrias que se instalan en una provincia venden en otras y así sucesivamente. Entonces, lo cierto es que la ley provincial, si bien existe, es importante saberlo, es una buena normativa, es una buena herramienta legal, no ha tenido demasiado avance en su aplicación. Y con relación a los municipios, ¿hay alguna bajada de la ley en relación a la responsabilidad de los municipios en cómo reciclar y demás? Esa es una pregunta súper interesante, porque en realidad, o sea, los municipios son históricamente los responsables de los residuos domiciliarios. No, casi no está escrito en ningún lado, pero sí, bueno, en la ley de municipalidades, en la ley orgánica y demás de municipalidades, sí dice que son los que están a cargo del ornato y de la higiene, digamos, de su territorio. Entonces, han estado siempre históricamente a cargo de la gestión de residuos domiciliarios. Lo cierto es que este tipo de residuos requieren una gestión diferente, o sea, requieren ser recolectados de manera diferenciada, ser acopiados en algún lugar especial, digamos, o sea, no pueden estar tirados por cualquier parte. Y a su vez, las empresas que los gestionan, es como que tiene que promoverse, digamos, la existencia de estas empresas y cooperativas, que existen, pero
su cantidad debería aumentar. Entonces realmente los municipios son como los primeros responsables de la basura o de los residuos, pero hay algunas cuestiones que los exceden y requieren de apoyo y colaboración, tanto de la provincia como de la nación. Y lo cierto es que no lo han recibido de la provincia, y medio como que se encuentran un poquito solos, algunos intentando y haciendo, de hecho, bastante esfuerzo, y otros directamente no los recolectan de manera diferenciada, y aún si los encuentran, los mandan directamente al SEAMSE, digamos. Claro. Pero es un tema complejo, digamos. Por un lado, la gestión de este tipo de residuos puede llegar a excederlos a nivel presupuestario y a nivel gestión, así que realmente acá tendría que estar presente la provincia y la nación también, a través de campañas, a través de capacitaciones, a través de apoyo financiero, etcétera. Pero hay municipios que han comenzado y han hecho alguna que otra campaña de recolección. Son los menos. Claro. Y como vecinos o vecinas responsables, ¿cómo considerás vos que, digo, siendo una ambientalista, abogada ambientalista, que deberíamos proceder en caso de tener residuos electrónicos en nuestro poder y no saber cómo, o sea, cuál sería la mejor gestión para, digamos, cómo actuar con esos residuos? Digamos, lo guardamos en casa en un rincón, y esperamos la ocasión. ¿Qué hacer con esos residuos en el caso de tenerlos? Porque la verdad que en la mayoría de las casas tenemos... En realidad seguramente todos tenemos, o sea, la primera reacción o el comportamiento más habitual es que estos residuos, una vez que se generan, se queden en casa un tiempo, o sea, hay una tendencia a almacenarlos durante un tiempo, en principio tal vez por no saber dónde llevarlos o de qué forma desecharlos, pero también porque hay como una tendencia, tiene que ver con una idiosincrasia tal vez local, de intentar repararlos, como de entender que eso tiene un valor y no hay que tirarlo a la basura. Así que los residuos de este tipo suelen estar almacenados en casa un tiempo largo. Seguramente todos tenemos adentro de un cajón o en el galpón un televisor viejo, un celular viejo, que espera ahí su oportunidad. No hay que desecharlos de ninguna manera junto con los residuos domiciliarios, no hay que meterlos en la bolsa de basura. Eh, hay que mantenerlos en casa y esperar a que se realice una campaña, y si no, intentar llevarlos personalmente o comunicarse por teléfono, que hay empresas fundaciones, organizaciones, digamos, de la sociedad civil, que están ocupándose de estos residuos. En muchos casos lo que hacen es repararlos para su donación posterior, sobre todo si se tratan de residuos informáticos, pero se puede encontrar algunos lugares que los gestionen, y si no, aguardar a que el municipio tenga su día de recolección diferenciada. Hay una página interesante que se llama Donde Reciclo, es una página que tiene un mapita con los lugares que se ocupan de reciclar distintos tipos de residuos, no solamente estos, y uno, bueno, busca, yo qué sé, Morón, Castelar, Ituzaingó, la zona cercana a nuestro barrio, y nos va a marcar, con un simbolito, nos va a marcar el lugar que se ocupe de reciclar estos residuos más cercanos. Pero bueno, lo cierto es que mientras podamos, mientras tengamos el lugar para copiarlo de manera segura, no hay que enviarlo junto con la basura que sacamos todos los días, porque eso se va derecho al SEAMSE, o sea, eso va a ser enterrado.
y además de perderse, como dijimos, lo que se puede recuperar de ese residuo, además de perderse, puede generar impactos muy nocivos al ambiente y a la salud. Así que en realidad tratar en lo posible de conservarlos para que sean reparados, para que sean donados o para que sean reciclados. Hay otras organizaciones, hay organizaciones en Capital Federal, Basura Cero y Reciclando Trabajo y Dignidad. Son dos cooperativas que se ocupan de este tipo de residuos y los reciben de manera absolutamente gratuita, o sea, uno va, los lleva y los reciben. Y después ya hay algunas empresas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Parque Industrial de Quilmes, pero bueno, no reciben cualquier cosa, así que primero habría que tal vez comunicarse y ver, digamos, qué es lo que en ese momento pueden recibir. Pero existen lugares como para darles una gestión diferenciada a estos residuos. Sé que es una carga importante para los vecinos, ¿no? Porque estos procedimientos deberían facilitarse desde el municipio, pero bueno, mientras eso no ocurra, tal vez intentarlo desde casa, si se puede, sería una buena opción. Seguro, y aparte, ¿no? En principio, concientizarse acerca de lo que pueden llegar a contaminar. Entonces, la primera medida es prevención, pero a través de la conciencia de que no es lo mismo tirar un papel que tirar un teléfono viejo. O sea, tiene un impacto mucho más importante para el medio ambiente y para, obviamente, la contaminación que esto genera. Entonces, primer punto, digamos, para tener en cuenta, concientizar sobre lo que es un residuo electrónico y su impacto en relación a los derechos que está vulnerando el caso de la falta de gestión de esto. Así que, no sé, Andrea, si querés agregar alguna cuestión más, pero ya vamos cerrando esta idea introductoria sobre este tema que me parece muy importante y sobre todo es como dije, es una breve introducción porque imagino que hay muchísimo para decir, pero la idea en este caso es concientizar y despertar el interés sobre todo a la sociedad acerca de estos temas, ¿no? Exactamente, sí, no, el tema es interesante, sobre todo teniendo en cuenta, recordemos que es la corriente de residuos que más crece, porque cada día estamos consumiendo más de este tipo de aparatos, o sea, ahí arranca un poco la conciencia y el cuidado en tratar de ser consumidores responsables, de no recambiar o no reemplazar el celular, la computadora, cuando el que tenemos o la que tenemos funciona. En el caso que lo tengamos que hacer, intentar que ese aparato que estamos dejando, que está funcionando, regalarlo, o sea, no tirarlo, sino regalarlo para que otras personas lo puedan usar, donarlo, intentar ubicar esos aparatos para que no se transformen en desechos, o sea, cualquier corriente de residuos lo que se busca es minimizarla desde el momento, o sea, de no generarlo, no hay mejor residuo que el que no se genera, así que arrancaríamos por ahí. Tener en cuenta esto de la obsolescencia y ser también consumidores responsables, pero exigir a las empresas, esto tiene que ver con nuestro derecho como consumidor, tenemos derecho a saber cuánto va a durar un aparato eléctrico y electrónico, tenemos derecho a saber de qué forma se pueden reparar, de qué forma están hechos, esto es algo que es un reclamo que se está dando a nivel mundial, y obviamente, una vez que ese residuo se ha generado, que realmente tenemos algo que ya nos sirve, que ya no nos sirve, que ya no funciona, tratar de encontrar la forma de que ese residuo sea gestionado debidamente, porque realmente tiene sustancias que pueden contaminar el ambiente, como cadmio, cromo, un montón de sustancias que pueden ser peligrosas, y a su vez que esas más otras muchas, plásticos, vidrios, metales preciosos, que pueden ser muy valiosas y que se pueden transformar en un insumo de futuros procesos industriales. Entonces ahí estamos reduciendo la cantidad de residuos y aprovechando todos esos materiales que tanto nos costó extraer, que tanto
impactos generaron en el momento de la extracción, los estamos volviendo a aprovechar, ya sea para generar otro aparato eléctrico y electrónico o cualquier otro producto que tenga estos materiales como insumos de su producción. Así que bueno, y obviamente estamos reclamando una ley nacional que regule la gestión adecuada. Y sobre todo una ley nacional que lo haga junto con los productores y los importadores de este tipo de aparatos. Aquellos que los producen, que ganan dinero con eso, también tienen que colaborar en su debida gestión. Si no es como que simplemente vendemos aparatos, luego los consumimos, los desechamos y el Estado tiene que salir a resolver solo estas cuestiones. O sea, la tendencia mundial es que los productores se involucren de manera responsable. Así que eso también tiene que suceder en Argentina, que se incorpore la responsabilidad extendida del productor. Muy interesante. Bueno, de hecho, la provincia de Buenos Aires la tiene, ¿no? O sea, en la ley lo que vos decías, Exactamente, la provincia de Buenos Aires la tiene, lo que pasa que, bueno, claro, es muy complejo aplicarlo. aplicarlo en una sola provincia, es muy complejo. Pero sí, la 14.321, que es la ley provincial, regula la gestión de RAE. Somos una de las pocas provincias argentinas que tiene su ley. Y bueno, o sea, lo ideal sería que desde lo poco o mucho que se pueda hacer a nivel provincial, realmente se haga, ¿no? Y bueno, mientras tanto esperaremos una ley nacional, pero la provincia de Buenos Aires tiene una ley y estaría bueno impulsar realmente su cumplimiento. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muy clara, Andrea. Así que no sé si te queda algún punto, pero creo que fue un resumen No, genial ya está. el que, el que Si hiciste no y podemos hablar en otro momento, claro. no los quiero aburrir con tanto residuo electrónico. No, no, pero estuvo muy bien y bueno, y sobre todo esto, ¿no? De resaltar la responsabilidad de cada uno también a la hora de tener un residuo en la mano y ver qué hacer. Eso creo que es fundamental. Además, por supuesto, de todo lo que hacen las empresas y demás, que puede llegar a contaminar muchísimo más de lo que hace cualquier ciudadano, pero bueno, entre todos aportar un granito de arena creo que siempre es importante. Así que bueno, un placer, Andrea, ¿eh? Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias por colaborar siempre Hasta con... luego, sí, claro, cuando quiera. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos, un placer como siempre y nos encontramos nuevamente en nuestro conversatorio sobre tus derechos. Hasta luego.